Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 26 de noviembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Desde la primera lección que estudiamos, el apóstol Juan nos dejó bien claro el propósito por el cual escribió el evangelio, su evangelio, y les recordamos que en primer lugar lo escribe para que creamos en Jesús. En segundo lugar, una vez que creemos en Jesús, podemos tener vida eterna, lo cual teológicamente es una gran verdad. Así que los dos pasos que nos llevan a la salvación son primero creer y luego nacer de nuevo. El nuevo nacimiento a través del bautismo que nos permite ser engendrados espiritualmente por nuestro Dios, es decir, ahora somos hijos de Dios. Existe un acercamiento de la divinidad con el humano, movido por el Espíritu Santo. Y a partir de ahí inicia un proceso muy interesante e importante que nosotros los teólogos llamamos proceso de justificación y santificación. Pero es importante resaltar en primer lugar debemos tener fe, pero nosotros no podemos generar fe, por lo que debemos ir a la palabra de Dios y escuchar su voz. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no los chismes o cualquier otra cosa, oír la palabra de Dios. Y debemos escuchar su voz. Entonces nosotros, al escuchar su palabra, al escuchar su voz a través de su palabra, el Señor nos va dando ese don, porque recordemos que la fe es un don de Dios. Para tener fe, para tener una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos conocerlo tal como está presentado en la palabra, es decir, en la escritura, en la Biblia. El espíritu que opera en la mente humana, que opera en la mente humana y la ilumina, crea fe en Dios. Debemos estudiar la palabra del Señor, pero debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para que podamos nosotros realmente llenar nuestro ser de fe. San Juan capítulo 1 versos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que tienen fe en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso decíamos que con el nuevo nacimiento somos engendrados como hijos de Dios. Sencillamente nosotros debemos tener fe. Y ya vimos la forma de obtenerla, pero no debemos buscar un fundamento fuera de la fe para tener fe. No, eso claro que no, porque entonces se desvirtúa y deja de ser fe sencillamente. Por eso el apóstol Pablo dijo con toda certeza que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque no tenemos una fe ciega, por supuesto, y también nos dio una definición bien concreta de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es su mismo fundamento. No hay que buscar fundamento fuera de la fe, pero esa fe se va fortaleciendo y va creciendo a medida que vamos experimentando las maravillas las maravillas de Dios que vemos en nuestra vida, porque el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros. Y por esa razón podemos decir que nuestra fe no es una fe ciega. Por eso Jesús hizo señales y prodigios para que pudiéramos creer en Él, porque era y es importante creer en Él, ya que al creer en Él podemos tener vida eterna, pero ahora nos ha dejado su palabra y podemos ver todas sus maravillas, sus milagros ahí y creer. La vieja naturaleza nacida de sangre y de voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Eso es imposible. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, note bien, nuevos gustos, nuevas tendencias. Aquí esto es importantísimo porque nos va a llevar a observar que nosotros tenemos que ir siendo transformados. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva
han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen, note bien, todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No hay cambio, no hay transformación. Y si no hay transformación, entonces hay problemas y puede ser que no ha nacido de nuevo. No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo. La palabra de Dios no se considera digna de confianza en esta época. La palabra de Cristo, que corta directamente a través de los deseos e indulgencias humanos y condena los hábitos, note bien, y prácticas populares, esa palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros, se ignora y se desprecia. Las enseñanzas y el ejemplo de Cristo no son aceptados como el criterio de la vida de los que profesan seguir a Cristo. Note bien, muchos que invocan el nombre de Cristo caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, en lugar de seguir tras las pisadas de su profeso maestro. No, se dicen ser cristianos, se dicen seguidores de Cristo, pero no lo son. No representan el mismo carácter que Cristo representaba mediante su amor puro y sincero hacia Dios y su amor para el hombre caído. No aceptan a Dios al pie de la letra, ni identifican sus intereses con Jesucristo. No forman el hábito de tener comunión con Jesús, de tomarlo como su guía y consejero, y por lo tanto no aprenden el oficio de vivir una vida cristiana bien definida. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela, note bien, en la conducta exterior. Nosotros, a través de nuestra conducta, estamos manifestando si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo y transformados. La vida del cristiano está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar: vosotros sois mis testigos. Ellos testifican, noten bien por qué somos testigos de Cristo, porque dice, ellos testifican de que el poder divino actúa sobre sus corazones y modela su conducta. Queridos amigos y hermanos, la fórmula básica de la salvación es creer en Jesús, es decir, tener fe en Él y aceptarlo a través del nuevo nacimiento. Y cuando ello ha ocurrido, podemos tener vida eterna. Pero note lo siguiente, esos pasos no son una vez y nada más. Es decir, nosotros no predicamos salvo, siempre salvo, sino que entramos en un proceso de justificación y santificación que al mantenernos ahí, conservamos la salvación recibida. Pero en nuestra vida se debe ver la obra de transformación del Espíritu Santo. Si no vemos un cambio en nuestra conducta, debemos analizar nuestra vida espiritual, porque algo debe andar mal. Puede ser que no hemos nacido de nuevo. Permitamos que día a día el Espíritu Santo haga su obra de transformación en nuestro ser. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.